de la inmensidad. Nosotros y mañana, nosotros y mañana. Ella era menudita, chiquitica, toda tierna, ella era muy tierna. Y se metió porque el canto, vos sabés que todo lo que tenga que ver con el arte y sobre todo el que canta y el que toca instrumento musical, pues le cautiva el corazón a cualquiera. Uno se enamora, uno se enamora. Y eso era la Coqui, una enamoradora. Así con sus ojos, esos ojos vivaces, grandes. Ella conquistaba no solamente con su voz, sino con la palabra, con sus chistes, con su ternura y con toda esa esperanza. Ella venía de un hogar muy tradicional, muy religioso, muy, digamos, conservadores dentro de la política, era arraigados a esa política tradicional de ese entonces. Y Coqui pues tenía sus pensamientos revolucionarios, obviamente, inclusive la música que más le gustaba interpretar a ella era la canción Mensaje, que era como canción protesta además. Sí, era un ser humano que se dolía mucho, mucho de la gente, de la pobreza, sí, del maltrato, de la injusticia misma que sucedía y existía. Y si ella podía sacarse del plato de ella y poderle dar a alguien, lo hacía sin ningún problema y lo hacía con tanto gusto porque era esa parte, ese ser humano. Donde había música, ahí estaba Coqui, ahí se metía, ve qué chévere tal cosa, estuve reunido con tal, conocía a tales personas, ¿sí? O sea, donde había música, allí estaba ella. Ella muere el 2 de septiembre, pero el accidente fue antes, saliendo de mi casa con el comandante Germán Rojas Niño, que firmó la constituyente. Pues tuvo un aparatoso accidente yendo de Fusagasugá pues a Bogotá en una curva que se encontraba estacionado, pues hay un furgón y un termoquín, y en el campero que ella iba se dieron de atrás porque era de noche, el camión que menciono no tenía ninguna señal de luces, nada, y la más afectada obviamente fue Coqui porque iba en el asiento derecho delantero, según nos contaban. Y era una de las activistas pues dentro del M-19, ¿no? Dentro del M-19 que, o sea, ella estaba en su salsa, en lo que ella siempre quiso hacer y esa fue su vida, ¿sí? Ella fue su vida, esa fue su vida. Ella puso todo su arte, toda su vida, digamos, al servicio ya a nivel del M. Miniatura enamorada de la inmensidad. Nosotros y mañana, nosotros y mañana. Con Coqui siguió ella lo que es un trayecto musical muy increíble, porque ella, les contaba a ustedes, es una voz muy versátil, muy versátil. Yo creo que las mejores voces que yo he escuchado, que cualquier clase de música que cantaba se le escuchaba a ella de una manera, con su tono, ¿sí? Con su calidad vocal, ¿no? Pero se le escuchaba y le ponía su sello, ¿sí? A cada clase de música que ella interpretaba, porque imagínense, conformó tríos, boleros, ¿sí? Y más que todo acá en el sur, la música ecuatoriana. Una voz preciosa, una voz, pero de las mejores voces que ha dado Nariño, la voz de Coqui, la voz de Carmen Cerón. Obviamente con el trío hicimos bastantes shows, nos presentábamos en varios sitios nocturnos aquí de la capital, alternábamos con los tríos de fama de ese tiempo, que eran pues los Románticos y los Antares, que hasta ahora pues están vigentes. Se llamaba el grupo Elegía, que era Coqui, Lucho, era Diego Mora, Arnulfo Pedreros y mi persona, ¿no? Nosotros le hacíamos lo que es el marco musical al dueto, porque era un dueto extraordinario, excelente. Y ese dueto, ese grupo Elegía, ya tenía una connotación de música más que todo, ¿sí? Protesta latinoamericana, ¿sí? Entonces Coqui en ese tiempo ya comenzó, pues ya tenía su pensamiento, digamos, de izquierda,
conjugaba mucho con M19, sí, bastante, ¿no? Y como es, si el anhelo de ella era llegar allá. Y luego en el cementerio sí fue lindo, pues, fue lindo, lindo, porque ahí sí vino mucha gente. Yo no sabía de dónde salía tanta gente a cantarle. El borracho con su cosa y contando su historia, yo cantaba con ella y esta tatá, no sé qué. Llegaron los de los monaguillos, así que no, que nosotros en la iglesia, que no sé qué. Entonces uno empieza a darse cuenta que la Coqui que uno conoció, la veía más pequeñita, encerrada en lo que es el grupo de uno. Cuando uno le toca todo eso, empieza a ver que, wow, hay fotos de ella chiquitica. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Y mire, Memorias de un mañana, la memoria del que para nosotros iba a ser el futuro presidente de Colombia. Y ella por eso saca este disco, y Carlos Alonso Lucio en ese momento tiene la posibilidad de ayudarle económicamente y lanzan el disco. Este disco, que yo sepa, fue elaborado en Bogotá, pero es a Carlos Pizarro León Gómez. Ella le hace todo este homenaje, porque ella, mire que las canciones que escogió fueron las que realmente cuentan como toda la historia de lo que es el M19 y de lo que ella hizo a través de la cultura. Cuando supimos que el disco salió, pues fue un acontecimiento, la verdad que sí, por quién era este personaje, pues Pizarro, y para nosotros, pues por sobre todo, por lo que representaba Coqui para nosotros como amiga y colega. Y entonces yo tenía muchas ganas de escuchar este disco, porque sobre todo por una de las canciones que está aquí, que Solo le pido a Dios, que a mí me gustaba muchísimo como ella la cantaba, ¿no? Logró hacer este disco, sino en homenaje a Carlos, ¿no? Porque tenía que quedar algo de ella, ¿sí? Y ya plasmado, ¿sí? Por lo menos se dio esa oportunidad de que eso pase y eso suceda. Y de verdad, pues apenas ellos lo sacaron, me lo enviaron. Yo me acuerdo, sí, me enviaron a mí el disco, ¿sí? Me enviaron el disco. Entonces, o sea, su vida ella logró algo que en realidad anhelaba desde hace mucho tiempo, como fue el poder estar en el M y el poder estar cantando con la gente y cantándole a la gente a quien ella admiraba muchísimo. Entonces ahí fue la primera vez que la escuché cantar. Entonces me dijo, ¿sabes acompañar Solo le pido a Dios? Le dije, sí. Entonces le acompañé yo con la guitarra era de Germán, de uno de los amigos, y pues ahí fue que me cautivó la voz y me dejó pues gratamente sorprendido, una voz hermosísima. Y ese es el tema que está de primero aquí en este LP. Y para nosotros ella era la voz de ese Solo le pido a Dios, de despedir a nuestros compañeros que nos quitaban, nos los quitaban, y otros que no nos los devolvían, pero siempre nos uníamos, porque siempre fuimos una familia y siempre hemos sido una familia, como M's hemos sido una familia. Y se nos fue la que nos cantaba. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre